Bien, buenas noches. Vamos a continuar con las clases. Y en esta sesión lo que vamos a hacer es trabajar ya con un CRUD aplicando, o sea, con un CRUD de acceso a bases de datos trabajando desde Visual Studio. Ya hemos visto toda la teoría necesaria, ¿no? Hemos visto lo que es ADO.NET y en realidad vamos a trabajar con ADO.NET. Y hemos visto lo que es digamos, este conector, este proveedor de datos para ADO.NET que es MySQL, que es para conectarnos precisamente a una base de datos, perdón, acá, a una base de datos de MySQL, ¿ya? Entonces, la idea es conectarnos acá y hacer las operaciones básicas que ustedes saben eh, ya ejecutar desde bases 1, ¿no? Es trabajar con los CRUDs básicos, ¿no? Hacer un insert, hacer un update, hacer un delete y hacer obviamente un select. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, voy a cerrarte en otra ventana. Bien, entonces hay material que se ha compartido en la plataforma, que les estaba explicando ya al principio. Este es el conector, o sea, en realidad cuando se descarguen esto van a tener un archivito así que lo van a descomprimir y la instalación es siguiente. En realidad lo que se va a instalar aquí es básicamente una DLL y esas DLL son librerías que nosotros vamos a anexar a Visual Studio y en realidad es la parte la parte del proveedor de datos de MySQL para conectarnos a través de .NET a una base de datos de MySQL. Cuando lo instalen con siguiente, seguramente se les va a instalar acá. Debería estar en mis archivos de programa. Bueno, aquí está, tendría que estar por acá, ¿no? En la carpetita MySQL se van a fijar dónde está. Y aquí está el conector, ¿no? Dentro del conector están los ensamblados, la versión del .NET. Miren, son puro DLLs, ¿no? Y esta es la DLL que básicamente es MySQL.data, es la DLL que nos va a permitir trabajar con lo que es MySQL.client, acá, que tenemos acá, que es el proveedor de datos para conectarnos a una base de datos de MySQL desde Visual Studio, desde toda la plataforma .NET, ¿ya? Entonces vamos a hacer referencia a esa DLL, ¿ya? Esa es una. Y lo otro que está acá es una guía. Si bien acá les he puesto qué clases tiene MySQL Client, que probablemente es como MySQL.data, ¿no? Lo que tenemos que utilizar. Aquí están las clases Connection, Command, Data Adapter, que ya hemos explicado, ¿no? Que ya hemos explicado esto en las anteriores sesiones y está grabado. Entonces, el funcionamiento más detallado de cada una de estas clases lo van a ver acá, ¿ya? Entonces, entrando acá, van a entrar a lo que es la página oficial de lo que es MySQL, ¿listo? Y aquí está todo, ¿ya? Van a ir revisando la documentación. Aquí está MySQL Command, ¿no es cierto? Qué parámetros tiene, cómo se tiene que conectar. Aquí hay ejemplos de las conexiones, etcétera, ¿no? Cómo ejecutar comandos. Está absolutamente todo acá. Entonces, esto lo pueden ir, obviamente, ustedes lo van a revisar si quieren profundizar un poquitito más, ¿no? Aquí está absolutamente todo, ya todo lo que necesitan para trabajar con estas clases, ¿ya? Entonces esa es la idea básica. Entonces voy a crear una solución, le vamos a hacer un CRUD a esta tablita, ¿ya? A esta base de datos personas. Miren acá yo tengo una lista de algunas personas, ¿ya? Y le vamos a hacer un CRUD a esta tablita, o sea, le vamos a hacer inserciones, le vamos a hacer modificaciones y demás cositas, ¿ya? Vamos a trabajar bastante con esta tablita que es personas, ¿ya? Y ahí lo reitero, vamos a hacerle un CRUD completito. Entonces para eso lo que voy a hacer es vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Y el proyecto que vamos a crear va a ser una aplicación en Windows Presentation Foundation, ¿listo? Entonces aquí está, una aplicación en WebF para .NET Framework, ¿no es cierto? No estamos trabajando con .NET Core todavía, simplemente con .NET Framework, ¿listo? Entonces vamos a crear aquí, vamos a hacer un siguiente. Le voy a colocar aquí un nombrecito.
CRUD básico PRG2. ¿Ya? Y ojo, primero vamos a hacer un CRUD así medio, no sé, como para que se entienda, lo vamos a hacer un CRUD muy básico, ¿ya? Y después vamos a aplicar ya mejor una programación orientada a objetos mucho más interesante. ¿Listo? Entonces luego sería darle y hacer un clic en crear. ¿Ya? Vamos a hacer un clic en crear. Creamos el proyecto. ¿Ya? Posiblemente tarde un poquitito en mi caso en crear el proyecto porque, bueno, recién nomás lo he visto en mi visual, ¿ya? Entonces no he cargado y, bueno, a veces es un poquito pesado, ¿no? He instalado esta versión 2019, le he instalado algunas actualizaciones más que han hecho que se vuelva un poquitito pesado, ¿ya? Por ahí está, estoy instalando, ¿ya? Y la idea es hacerle, obviamente, un CRUD a lo que es esta tabla que es persona. ¿Listo? Voy a modificar algo más la tabla, la vamos a cambiar. Y aquí le vamos a colocar una fecha de registro más, ¿ya? Para que se guarde lo que es algo automático, una fecha de registro así automática, ¿ya? Le voy a agregar esta columnita. Ya, esto va a ser un timestamp. Un valor no nulo y por defecto le vamos a colocar acá un current timestamp. ¿Listo? Ahí está. Vamos a aplicar, veremos si nos deja. Sí, ahí está. Y bueno, vamos a refrescar la tablita y esto va a ser un valor para saber la fecha y hora en la que se ha registrado. Ahorita obviamente todos estos registros son antiguos, no tienen una fecha y hora, pero los vamos a actualizar enviándole la fecha y hora actual del servidor. ¿Listo? Acá entonces voy a hacer correr un update. Ya, y vamos a decir que la fecha de registro, vamos a suponer que como si se hubiese insertado ahora, ¿de acuerdo? Ya, va a ser igual a un current timestamp. Ahí está, y vamos a suponer que todas se han registrado ahorita. ¿Listo? Pero la idea es que después, conforme vayamos haciendo el CRUD y vayamos haciendo las inserciones, pues se vaya capturando la fecha y hora actual del servidor. ¿Listo? Algo más que hay que ver de esta tablita es que ustedes podrán observar que la clave es autoincremental, así que no tenemos que enviarle. Cuando hagamos una inserción no tenemos que enviar este valor. Y que también el campo estado se genera. El estado es básicamente para manejar un campo eliminado, ¿no? Algunos le llaman delete o eliminado. Entonces el estado 1 significa activo y el estado 0, el valor 0, va a significar un valor de eliminado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese detallito acá a tomar en cuenta. Ahorita todos los archivos son en teoría, bueno, acá hay uno, ¿no? Este está en teoría eliminado, o sea, la eliminación que hacemos en base de datos no es una eliminación física, ¿no? Sino hacemos una eliminación lógica, ¿no? Entonces miren, este sí tiene su estado 0, creo que es el único, ¿ya? Entonces vamos a trabajar así con esta tablita. Bien, veamos, ya tenemos acá creado nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear, o sea, como tenemos acá una tabla persona, vamos a crear una clase persona que modele esta tabla, y ahí sobre eso vamos a después empezar a hacer los CRUDs. Entonces acá voy a agregar una clase, aquí nomás. Ya vamos a agregar una clase persona. Ahí está. Y obviamente aquí vamos a modelar lo que son los atributos, ¿de acuerdo? Podemos
la clase persona la podemos trabajar con propiedades, ¿no? O sea, encapsular y todo lo demás. Entonces, nosotros sabemos que podemos crear propiedades así. Bueno, acá, con sus get y sets, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, así, aquí sería el ID, ¿no? Y esto ya sabemos hacerlo. Entonces podemos crear este tipo de propiedades, ¿no? Así propiedades completas se dice, ¿no? O sea, estamos encapsulando el ID y aparte estamos creando su propiedad, ¿no? Y esto ya hemos visto cuando hemos trabajado con encapsulamiento. Este es un tipo de propiedad que podemos crear, ¿ya? Pero en este caso no vamos a, o sea, en este ejemplo eh, no vamos a programar el get ni el set, ¿listo? Sabemos nosotros que podemos programar el get y el set. Hemos dado un examen precisamente de esto, ¿no? Haciendo la programación de lo que es el get y de lo que es el set. Entonces, pero en este proyecto que estamos viendo no lo vamos a programar. Entonces hay otra forma de escribir propiedades que se llaman propiedades implementadas. Lo voy a comentar esto. Ya, puedo escribirlas de esta forma. Si no vamos a programar el get y el set, está digamos un poquito en vano tener que hacer todo este código. Directamente lo podemos escribir como una propiedad. Las propiedades se escriben con mayúscula, ¿no? Entonces puedo escribirlo así, miren. Directamente la propiedad así pública y su método get y set sin implementación, sin nada. Get punto y coma y set punto y coma. Es como si fuese así una propiedad así, miren. ¿No? Lo estoy desdoblando ahí. Pero sin hacer nada en el get y el set. A esto se llaman propiedades implementadas. Y las utilizamos pues cuando no vamos a programar aquí. Y miren, en el ejemplo o en el caso específico concreto de esta solución, no vamos a programar ahora el get ni el set. Entonces estaría de más o sería un poco moroso trabajarlo de esta manera. Es por eso que vamos a trabajar directamente de esta forma, que se llaman propiedades implementadas. ¿Listo? Así, directamente en una sola línea lo estoy escribiendo. ¿Ya? Entonces acá vamos a quitar esto y lo voy a escribir con pura propiedades implementadas, los atributos de esta clase. Tengo el CI que es un, bueno, acá el tipo de dato para el ID es entero. El CI aquí es un varchar de 15, pues acá va a ser otra propiedad implementada, va a ser una string. CI, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el primer apellido, que es otro varchar, que en nuestro caso va a ser del tipo string también, ¿no? Estamos modelando esto. Ahí está. El segundo apellido. Estaría así. Luego tenemos los nombres. Que también sería una cadena, es un varchar, ¿no? Bueno, aquí el sexo es también es un varchar. Y en realidad es un varchar de 1. Si vemos, acá es masculino, femenino, entonces, bueno, podemos nosotros trabajarlo acá con un char, ¿no? Como debería trabajarse. Ahí está el sexo. La fecha de nacimiento que va a ser un date. El tipo de dato aquí sería datetime, ¿no? Tenemos este tipo de dato en C# para modelar fechas y horas, ¿no? Entonces sería así, la fecha de nacimiento. La dirección, que sería, bueno, una cadena también acá. El estado, que sería acá, bueno, acá es un tiny int.
Acá, ¿qué tipo de dato le colocamos? ¿Entero? ¿Cuál sería el más propio para un TinyInt? Un TinyInt en MySQL va de 0 a 255, ¿no? Sus valores. Acá suficiente sería un byte, ¿no? Sería el tipo de dato, que es un entero también, ¿no? Y la fecha de registro, que es un timestamp, que también es una fecha, es un datetime, ¿no? Entonces acá vamos a colocar datetime, la fecha de registro. Miren, lo que he hecho ahorita es modelar esta tabla ya con una clase que le hemos llamado igual que la tabla, persona. ¿Listo? Aquí puedo definir algunos constructores, el constructor por defecto, y voy a crear el constructor con todos los atributos, ¿de acuerdo? Ya estoy creando el constructor. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Con todos sus atributos. Luego vamos a ver si necesitamos otro constructor más y otra cuestión, pero ahí está una clase básica. ¿Cuál es la idea? Que cuando insertemos, pues enviamos un objeto de la clase persona. Cuando modifiquemos, también modifiquemos ese objeto de la clase persona. Esa es la idea, ¿no? Vamos a tratar de trabajar paralelamente con una clase, ¿ya? Que luego lo vamos a enviar acá para que se hagan esas actualizaciones y demás. ¿Ya? Entonces tenemos primero esto. Ahora, lo que interesa, en realidad ya para entrar en materia, queremos conectarnos nosotros a una base de datos de MySQL. Entonces, lo primero que deberíamos hacer ahorita, esto por ejemplo, vamos a trabajar aquí, vamos a programar bastante la interfaz. Si observamos, tenemos que trabajar con lo que es ADO.NET, ¿no es cierto? Y bueno, para trabajar con ADO.NET necesitamos utilizar system.data, ¿no? Miren, por ejemplo, acá no tenemos el system.data. Aquí no hay, ¿no? Entonces, si queremos trabajar con ADO.NET, acá tenemos que hacer un using del system.data. Esto es para trabajar con ADO.NET. ¿Listo? Aquí voy a colocar entre comentarios ahí está. Ya, vamos a trabajar con ADO.NET. Pero ADO.NET solamente nos da ciertas librerías, o sea, nos da lo que son los datasets, ¿no? Voy a mostrar en la diapositiva. Aquí está lo que es ADO.NET. Entonces, obviamente a esto accedemos con el system.data. Y miren acá, yo estoy haciendo un using del system.data. Pero vuelvo a reiterar que cuando hago un using del system.data, obviamente nosotros vamos a acceder a esto que es el dataset, ¿no? Pero no solo necesito el dataset. Ya hemos visto, y de acuerdo a esta gráfica que hemos trabajado, pues aquí está el dataset, pero nosotros necesitamos, digamos, tener una conexión a orígenes de base de datos, que puede ser diferentes, y aquí hemos hablado de lo que son los proveedores de datos, ¿no? Entonces hemos hablado de lo que es el proveedor de acceso a base de datos o proveedor de datos, que también se tiene que integrar en nuestro proyecto, porque declarando solamente el system.data nosotros vamos a tener pues acceso a esto nomás, pero esta parte la maneja el proveedor de datos, y este proveedor de datos es por DBMS, ¿no? ¿De acuerdo? Es por DBMS, ¿ya? O sea, cada DBMS tiene les dije, tiene sus propias librerías y demás que han seguido este estándar de ADO.NET para que obviamente puedan realizar la conectividad, ¿no? A lo que es la base de datos. Entonces, nosotros, el proveedor de base de datos que vamos a utilizar es este, ¿no? De MySQL. El proveedor de datos se llama MySQL Client, ¿no? Pero para esto, como les dije, se tiene que instalar esto y luego buscar estas DLLs, ¿no? Este elemento que está acá, ¿no? Lo tienen que descargar, lo instalan y luego buscar dónde se ha instalado
y hacer referencia de este MySQL.data. Entonces esto es lo que hay que anexar a nuestro proyecto, ya está DLL. Entonces, ¿cómo lo anexamos? Porque ahorita por defecto no está. Entonces se van a lo que es referencias y dicen agregar referencia, ¿ya? Y en lo que son las referencias, bueno, les va a salir aquí ensamblados, proyectos, todavía ustedes no lo van a tener, tienen que irse a la opción examinar, ¿ya? Y cuando están en examinar, acá buscan dónde está, se van a examinar y miren, aquí ya me ha direccionado a mí a lo que tengo, al conector, pero miren, habría que buscar dónde está, ¿no? En mi caso está en mi disco C, en Program Files, está acá, en la carpetita MySQL, se van a fijar dónde lo han instalado ustedes, aquí está el conector, en ensamblados, la versión del framework, y aquí está, ¿no? Entonces dicen agregar, yo ya lo tengo agregado, y les va a aparecer aquí. Miren, justo me apareció aquí, yo ya lo tenía agregado, le he puesto cancelar, entonces le hacen un clic acá, y dicen después aceptar. Entonces cuando hagan eso, aquí en las referencias van a poder observar que se ha agregado esta DLL que es MySQL.data. Esto es el conjunto de librerías y clases que van a ser el proveedor de acceso a base de datos para MySQL. ¿Ya? ¿Listo? Y si nosotros queremos ya trabajar y hacer uso de las clases que tienen, estas clases que hemos visto acá, que son las clases MySQL Parameter, MySQL Exception, MySQL Connection, Command, etc. Si queremos hacer uso de esto, pues tenemos que hacer un using del system.data, perdón, un using de mysql.data.mysql client, siempre y cuando esto se haya anexado. Entonces miren, aquí voy a hacer un using de mysql.data. Y aquí tengo MySQL client, ¿no? ¿Ya? Estoy haciendo un uso de estas librerías. Cuando declaro esto, aquí en mi código, en este código que vamos a tener, ya podemos nosotros hacer uso de todas estas clases que tenemos acá, ¿no? Que están acá, y también obviamente pueden revisar la documentación y acceder a través de acá también, ¿no? Pueden revisar todas las clases que hay, los métodos que hay acá, pues acceden ya haciendo esta declaración. Esto es para lo que es el proveedor de datos, Data Provider, para lo que es MySQL. ¿Ya? Entonces con eso ya podemos hacer uso de esas clases. ¿Listo? Bien. Hay algo más que vamos a definir acá, que se llama la cadena de conexión. Obviamente nosotros podemos conectarnos a cualquier servidor de MySQL siempre y cuando nuestro equipo esté en la red. Cuando les he mostrado la arquitectura cliente-servidor, les he explicado que la parte de conectividad de red y toda esa gestión de archivos la trabaja y la administra lo que es el sistema operativo. Nosotros hacemos uso de eso, no tenemos que programarlo, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es direccionar, o sea, tenemos que direccionar para que desde nuestra aplicación nos conectemos a un servidor de base de datos y a una base de datos que está dentro de ese servidor. Porque no se olviden que un servidor puede tener varias bases de datos. Yo aquí tengo, miren, varias bases de datos, ¿no? Y en realidad la idea es que una aplicación se conecte a un servidor, que puede estar en la nube, en cualquier otro lado, o a través de una red LAN, lo que sea, a un servidor que obviamente tenga a un servidor y a una base de datos específica. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros, para conectarnos a ese servidor, tenemos que hacer uso de lo que se llama la cadena de conexión. Y esta cadena de conexión en realidad es un string que tiene los parámetros necesarios para que nosotros nos podamos conectar a la base de datos. ¿Ya? Ese es el formato general de la cadena de conexión, ¿no? El nombre del servidor, que puede ser un nombre o puede ser una dirección IP, como está acá. Miren, acá tengo el formato general y aquí tengo lo que es ya el ejemplo. La cadena de conexión, por si acaso, los parámetros que se colocan varía de acuerdo a cada proveedor de acceso a datos. O sea, de MySQL es así, de SQL Server es diferente el formato, de Oracle también es diferente el formato. ¿Ya? Entonces miren,
Lo que tengo que hacer es, bueno, indicar el servidor al cual me voy a conectar, que puede ser, reitero, con el nombre del host que tiene, o una IP. Aquí directamente le han puesto una IP. Punto y coma, database, el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar, el user ID con el cual me voy a conectar, ¿de acuerdo? El password con el cual voy a acceder a esa base de datos, el puerto en el cual está y el puerto en el cual está configurada esa base de datos. Es una cadena. Y la idea es que esta cadena de conexión, ahorita va a ser un string nada más, cuando nosotros utilicemos la clase connection que está acá del proveedor de datos, que en el caso de MySQL es MySQL Connection, cuando utilicemos esta clase le vamos a enviar como parámetro esta cadena de conexión. Y lo que va a hacer ahí en ese momento es pues esta clase va a interpretar esta cadena de conexión y se va a querer conectar a ese servidor. Es más o menos la idea. ¿Ya? Entonces nosotros lo vamos a definir aquí, esta cadena de conexión, como una variable. ¿Ya? Ya le voy a llamar cadena de conexión. Es una cadena. Y miren, yo voy a pegar todo esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿No? Ese ejemplo que lo tenemos, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahora, miren, acá, en mi caso, el servidor, ahorita el MySQL está instalado en mi equipo, ¿no? Mi equipo está como servidor. Entonces no necesito darle una IP de otro equipo, nada. Puedo darle esta IP, que deben saber ya qué significa en redes, ¿no ve? O puedo directamente escribir localhost, ¿no es cierto? Porque el localhost hace referencia a este equipo, ¿no? ¿Sí? Al equipo, en este caso a mi equipo. Luego, en punto y coma, ¿no? Viene la palabra database y aquí coloco el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar. En este caso, la base de datos se llama B de personas, ¿ya? Entonces, B de personas. El user ID con el cual me voy a conectar es el ID con el usuario con el cual me logueo. Yo tengo habilitado mi usuario root. No sé cómo, bueno, ustedes deben tener, ¿no? Miren, ese es mi user, el root. Tal vez tienen ustedes otra cuenta, algo así, ¿no? Entonces, miren, el user ID va a seguir siendo el root. Y la contraseña, acá lo activa este servidor para que la contraseña sea incos, lo he puesto, ¿ya? Con puras minúsculas, así le llamaba la contraseña. Ya, ahí está. Y el puerto que viene por defecto de MySQL es el puerto 3306. ¿Ya? A ver. Hasta ahí tenemos definidos los parámetros para conectarnos a esa base de datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, vamos a probar si nos podemos conectar o no. Ya habíamos visto que dentro de lo que es MySQL Client tenemos este conjunto de clases y la clase que nos permite establecer conexiones a la base de datos es la clase MySQL Connection. O sea, creando un objeto de la clase MySQL Connection, nosotros podemos realizar la conexión. Entonces, miren, para probar si nos logramos conectar o no a la base de datos, acá voy a arrastrar un botoncito. ¿Ya? Y acá voy a colocar un texto que diga, digamos, conectarse. Y acá le vamos a dar un nombre. Btn conectar. Y vamos a trabajar con ese evento click. Ya, y aquí vamos a vamos a probar si nos podemos conectar. ¿Listo? Como puede haber errores, aquí es obligatorio hacer el uso de excepciones. Voy a manejar excepciones. Ahí está un try catch. Si hay una excepción, acá voy a lanzar esa excepción, ¿de acuerdo? Voy a mostrar ese mensaje de excepción que se puede dar. Ahí está. Ustedes ya saben manejar excepciones. Entonces, miren,
Primero me voy a definir aquí una variable de la clase. Miren, ya tengo acceso a la clase MySQL. Miren, ahí está, MySQL Connection. Tengo ya acceso a esas clases. Y tengo acceso a estas clases porque hemos agregado esta referencia y estamos haciendo un using de esa referencia. Entonces ya tengo, miren, tengo acceso a todas esas clases. Aquí, por ejemplo, en lo que es la clase persona, si quisiera hacer algo con esto, aquí voy a poner esto, no me lo va a reconocer porque no está haciendo un using de ese mysql.data. MySQL client, ¿no? Entonces ya me sale error, pero acá en esta otra clase sí ya estoy haciendo este using, ¿no? Por si acaso, pero previo a esto he hecho la agregación de esta referencia. Entonces miren, aquí le voy a llamar esto conexión al objeto y lo podemos instanciar como un objeto más, ¿no? Tengo un objeto de la clase MySQL Connection. Ahora, la clase MySQL Connection tiene, lo van a revisar esto en su, por favor, en la documentación. Aquí están las conexiones. Ya, aquí está, ¿no? La referencia de cómo hacer las conexiones, todo lo demás, perdón, acá está en programando, está. ¿No? Aquí está todo lo que hace, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está absolutamente todo. Entonces, miren, la clase MySQL Connection en su constructor tiene una sobrecarga. O sea, este es su constructor por defecto, ¿no? Cuando no recibe parámetros. Pero tiene una sobrecarga donde recibe o sea, un string que en realidad es la cadena de conexión con los parámetros con los cuales queremos conectarnos a la base de datos, que en nuestro caso está en esta variable, cadena de conexión. O sea, cuando creo un objeto, le podemos pasar los parámetros de a dónde se va a conectar. ¿Listo? O sea, creándose el objeto va a definir estos parámetros. Se va a conectar al servidor localhost, a esta base de datos, con este usuario y con este password, y a través de este puerto, ¿no? Que es el puerto por defecto de MySQL, el 3306. ¿Ya? Ahí está. Y ¿qué más? A ver, hasta ahí solamente se ha creado el objeto, no se ha establecido la conexión. ¿Ya? Aquí solamente se ha creado el objeto de la clase MySQL MySQL Connection, pero no se ha establecido todavía la conexión. Ahorita está preparado el objeto para establecer la conexión. Esa conexión se puede establecer con un método, ¿ya? Los objetos de la clase MySQL Connection tienen un método que se llama open, miren, y esto lo que hace es establecer la conexión, abre la conexión. ¿Ya? Este método establece la conexión. ¿Ya? Obviamente esto va a establecer la conexión con el servidor siempre y cuando los parámetros estén bien, ¿no? Siempre y cuando esto esté bien. Entonces, cuando establece la conexión, voy a abrir aquí un Paint rapidito. Cuando se establece la conexión, si esta es la base de datos, no, entonces directamente esto. Si esta es la base de datos, el servidor, y aquí está la aplicación cliente. Cuando hacemos ese open, ya lo que hace es, de aquí se conecta con esos parámetros, se establece la conexión, si todos los parámetros están bien, y ahí el servidor le asigna un espacio de memoria, esperando, y ese espacio de memoria es un espacio de escucha para ver qué peticiones SQL se le van a hacer. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando esté bien. Si hubiese algún error en los parámetros, nos va a lanzar la excepción.
Entonces, si está bien esto, aquí vamos a lanzar un mensaje. Tendríamos que pasar acá a esta siguiente línea. Conexión con el servidor establecido. O sea, nos hemos logrado conectar al servidor. Si leemos este mensaje, pues se ha conectado. Ya obviamente nosotros solamente vamos a ver el mensaje, pero ya va a estar conectado y va a estar ya asignada un espacio de memoria a la espera de que se le haga una petición. Y las peticiones se hacen enviándole código SQL. Hasta ahí vamos a probar. Ojo, nos falta todavía mucho, ¿ya? Ahorita les explico qué nos falta. Pero probaremos hasta ahí y veremos si realmente se puede o no establecer conexión desde la aplicación con esta base de datos que les estoy mostrando, ¿no? Que ya les he cerrado, que es la base de datos personas. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esta base de datos. Vamos a probar. Perdón. Ahora sí está corriendo. Y aquí está, ¿no? Entonces miren, si está todo bien, pues va a salir este mensaje. Miren, me dice, o sea, ha hecho esto, está abierto y me dice conexión con el servidor establecido. O sea, sí se ha conectado. Ahorita nos hemos conectado desde la aplicación a la base de datos. Si los parámetros estuviesen mal, digamos, la base de datos es personas, no es, bueno, me equivoco acá. Ya, entonces me va a salir un error, y ese error me lo va a botar en la excepción, miren. Miren la excepción. Lo que ahorita he hecho es lanzarme el mensaje de excepción. Miren, la autenticación, ¿no es cierto? En lo que es localhost, ¿no es cierto? Ha fallado, porque dice Unknown Database, o sea, no existe la base de datos de personas AA, ¿no es cierto? No existe, no se ha conectado, ha salido error. Y es porque no existe esa base de datos, ¿no? Las excepciones hay que leerlas para saber cuál es el problema. Miren acá, por ejemplo, bueno, voy a colocar la base de datos adecuada. Y si me equivoco, por ejemplo, en el password, pues va a salir que hay un error también de esto. Miren, voy a probar. Y me dicen autenticación to localhost usando el usuario root, está bien, ¿no es cierto? Falló, dice, ¿no? Acceso denegado, ¿no es cierto? Porque el password no está ok. O sea, el password usado es el error, sí, o sea, está mal. El password usado está mal. Por eso se me ha denegado el acceso. ¿Listo? Entonces, si los parámetros de la cadena de conexión son los correctos, pues entonces me voy a conectar de forma correcta. ¿No? Ahí está, todo bien. ¿Listo? Obviamente aquí nos falta hacer todavía muchas cosas, porque cuando se establece una conexión, la idea de manejar lo que es ADO.NET es, pues, cuando dejo de utilizar debería cerrar la conexión. Y ahorita miren, en todos estos intentos lo hemos abierto la conexión, creo que hemos abierto unas 3, 4 veces ya, unas 2 o 3 veces, de manera exitosa obviamente. Entonces se han establecido así. Mi servidor ahorita está agarrando memoria, así le está asignando memoria. Y esta memoria no la hemos liberado. Las 3 veces que he hecho funcionar bien, no las erróneas, porque en las erróneas no ha ocurrido nada, ha dejado un espacio de memoria RAM ahí a la espera de que la aplicación pueda hacer peticiones. Y lo ha cerrado la aplicación, pero este espacio que el servidor ha asignado se mantiene. Entonces siempre es necesario cerrar las conexiones. ¿Listo? En nuestro caso no estamos utilizando todavía para peticiones, entonces deberíamos cerrarlo. La forma de cerrarlo es hacer esto. Conexión.close. Ahí cerramos la conexión. Pero aquí hay un detalle. Esto solo se va a ejecutar siempre y cuando no hay una excepción. Si hay una excepción, se va a abrir la conexión y se va a ir al cache. Y esto jamás se va a cerrar. Esto tampoco lo puedo colocar en el cache, porque
Si esto está bien, se establece la conexión, este código del catch jamás se va a ejecutar, ¿no? Entonces la forma de ejecutar esto para cerrar la conexión sería utilizando el bloque finally, que les he hablado ya, ¿no? En lo que es el manejo de excepciones, ¿no? Deberíamos cerrar acá. Se genere o no se genere una excepción, la conexión se va a cerrar. Y esto va a hacer que nos conectamos al mensaje, bueno, va a asignar esta memoria, pero al cerrarlo siempre la conexión se genera una excepción, pues este espacio de memoria se va a liberar. Se va a liberar automáticamente y nuestro servidor no va a estar saturado. Entonces miren, lo estoy cerrando acá. Va a seguir funcionando igual, ¿no? Nos conectamos bien, pero estamos seguros de que cuando decimos aceptar, pues la conexión ya se ha cerrado, porque después de esto se ha ejecutado este bloque final, cerrando la conexión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí solamente hemos establecido una conexión. La siguiente sesión vamos a trabajar ya haciendo un select. ¿Listo? Y luego vamos a trabajar haciendo el resto de los CRUDs, ¿ya? Para ver cómo funciona esto. Vamos a detener acá la grabación y reitero que la siguiente sesión vamos a trabajar ya con el select. ¿Listo? Lo detenemos.